Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ingrid Delgado Ospina, soy bióloga de la Universidad del Valle. En este momento me encuentro haciendo mi maestría en Ciencias Biológicas, también de la Universidad del Valle, y les voy a dar la charla del canto de las aves. Espero que les guste. Bueno, bienvenidos entonces al maravilloso mundo de la comunicación vocal de las aves. Como primera medida, debemos de saber cuáles son esos grupos que emiten señales vocales, las cuales llamamos cantos. El primer grupo son las paseriformes. Ellas están divididas en dos grupos grandes, que son las ocines y las suocines. La diferencia entre ellas, ¿cuál es? Que las ocines son las que aprenden a cantar. Y las suocines, digamos que no aprenden, cantan, pero es porque ya tienen una plantilla desde que nacen. Las acantacitas son un grupo de aves muy especial. Ellas son endémicas de Nueva Zelanda, pero no han sabido dónde colocarlas, si en ocines o en suocines. Resulta que hicieron un estudio filogenético donde ellas se encuentran como alejadas de estos dos grupos filogenéticamente, pero pienso que hacen falta un poco más de estudios donde diga si ellas aprenden o no aprenden a cantar, si sus cantos ya son innatos. Entonces, para poderlas, digamos, sostener en alguno de estos dos grupos. Los otros dos son los citasiformes, que son los loros, y los colibríes, que son los troquiliformes. Como pueden ver allí, tanto los citasiformes como los paseriformes están unidos, están más unidos que con colibríes. Esto se debe a que para paseriformes y citasiformes el canto es considerado un estado ancestral. ¿Qué significa esto? Que tiene un origen bastante antiguo en la base de sus, digamos, sus antepasados. Lo que sucedió con los suocines se cree que es que ellos perdieron esa capacidad de aprendizaje durante su historia evolutiva. Los colibríes están bastante alejados de ellos. Ahí esto lo coloqué ahí ya porque, digamos, como una forma de verlo, pero ellos realmente filogenéticamente están mucho más separados de estos dos grupos. Y para los colibríes, el canto es digamos, es un estado mucho más nuevo, más reciente. El canto es supremamente importante para las aves porque es específico de la especie. O sea, puede que haya especies que tengan cantos parecidos, vocalizaciones parecidas, pero la realidad es que son diferentes. Además, los cantos son complejos y son utilizados dentro de diferentes contextos ecológicos. El primero que tenemos allí es el apareamiento. Ustedes saben que el macho se esfuerza en dar su mejor repertorio para atraer a la hembra a la cual él quiere pues atraer. Esta hembra va a tener mucho cuidado en que ese canto sea muy especial, largo, complejo, porque esto le está dando una información de qué, de buena salud, de inteligencia. Cuando un polluelo está en el nido todavía, desde ahí está aprendiendo a cantar. Desde ese momento ya, de que sale el huevo, ya le está escuchando a sus padres, y si él no ha sido bien alimentado, pues esa energía, la poca energía que tiene, no la va a poder difundir, digamos, en su cerebro, sino que va a tener que darla a su cuerpo para poder que se desarrolle mucho más rápido, porque necesita es crecer para poder salir y buscar su alimento. Pero mientras que hay un polluelo que está bien alimentado, él puede, digamos, invertir toda esa energía tanto en su avance corporal como también en su avance cerebral. Y un buen cerebro va a tener un buen aprendizaje. Otro contexto es en la defensa y conservación de ese territorio. ¿Por qué? Porque es importante, porque el territorio le va a dar refugio, le va a dar hembras, le va a dar alimento,
es supremamente importante y le está diciendo al otro macho, hey, yo soy el que mando aquí, yo soy fuerte, yo estoy saludable, no me vas a poder desbancar tan fácilmente. La mayoría de las aves no tienen confrontaciones, digamos, físicas, sino vocales. Otra razón importante del canto es que da información del que está cantando. Le da información de quién está cantando, si es hembra, es macho, si está saludable, si está enfermo, la edad de ese individuo, si está triste, o sea, hasta el estado de ánimo se puede evidenciar en el canto de cuando canta un ave. El canto es tan importante que abarca la mayoría del espacio cerebral. Lo podemos ver allí, ese es el cerebro de un ave, y mire que tanto la parte posterior como la anterior, por allí pasa información del canto. Voy a explicar cada uno de los recorridos que se dan, y la primera que vamos a mirar son las flechas blancas, estas que están aquí, este recorrido que se hace. Bueno, estas flechas lo que me están mostrando es la vía motora descendente que controla la producción de canto. Esto se controla la producción. Entonces, todo lo que el ave va a decir, va a cantar, hace este recorrido primero. ¿Cómo empieza? Va del cerebro, aquí en la parte del hiperpalium, esta es la parte del hiperpalium, del cerebro posterior. Esta zona es muy importante, es la que recubre esta zona y le está dando una cantidad de ricas neuronas, y eso hace que sea muy rico pues en información. Este centro que está aquí, el centro vocal alto, este me va a llevar información al arcopalio robusto, y luego de aquí se va la información al núcleo interculicular, donde se encuentran las neuronas motoras traqueofingerales que controlan los músculos de la siringe. Eso es lo que me va a llevar aquí. Acá es donde se encuentra, digamos, el camino hacia la siringe, que es la que va a controlar la entrada y salida de aire, y asimismo se van a dar los determinados sonidos. En las segundas flechas, que son las grises, tenemos que esto es está en la parte anterior del cerebro, que es la que controla el aprendizaje y el reconocimiento del canto. ¿Qué significa eso? Que ahí es donde se van a guardar lo que se aprende, pero también se va a aprender a distinguir a otras aves, si son aves de la misma especie, si son individuos conocidos o desconocidos, si son individuos de otra especie. Todo esto se va a dar allí. Entonces, lo que se da es que empieza también aquí, en el centro vocal alto, va al área X. Esta área es donde se cristaliza el canto, y esta está retroalimentada por unos circuitos. Aquí está el circuito auditivo anterior y el circuito auditivo medio. Entonces ellos están recibiendo información, pero le están llevando también información a la zona X. Y esto tiene que ver es con la parte, porque están en la zona auditiva. Para las flechas oscuritas, ya las negritas que están allí, este es el campo L. Este campo L es el campo de la región auditiva del cerebro anterior. ¿Qué significa? Que le está llegando información externa de sonidos, digamos, la asimila y la lleva al centro vocal alto. Y también está llevándola al núcleo arcopalio, que está aquí. Entonces está llevando información para ser procesada en estos dos espacios. Ya el ave toma la decisión de cuáles son los sonidos que quiere implementar a su canto y cuáles simplemente los desecha. Pero ¿cómo es el mecanismo del canto como tal? Entonces, para eso vamos a ver en la primera figura, donde vemos la tráquea, y al final de la tráquea hay un ensanchamiento. Esa es la siringe. Esta siringe se divide en dos bronquios, cada uno de los cuales va a ir a uno de los pulmones. Y en sí, ¿qué es la siringe?
Bueno, la siringe es un aparato de fonación de las aves, pero también la tienen los cocodrilos y se caracteriza por la producción de sonidos sin la presencia de cuerdas vocales. El sonido se da por medio de las vibraciones que se da por las paredes de la siringe al atravesar el aire. Entonces, el aire cuando pasa por la estructura, ahí mismo, ahí le está produciendo, está haciendo que ésta vibre y que se produzca el sonido. Pasamos a la otra figura y aquí ya vemos como más en detalle cuáles son las partes que conforman esa siringe. Entonces, yo he resaltado aquí la membrana timpánica externa y la interna. Son muy importantes porque de ellas depende el tipo de sonido que se produce. ¿Debido a qué? Debido al grosor, o sea, todo eso depende del grosor y la apertura que se da cuando vibran, obviamente de un modo diferente, ¿no? Entonces me va a producir sonidos también diferentes. Pero ¿cómo es el proceso como tal? Entonces lo que va a pasar es que a partir de los pulmones y los sacos aéreos se forman como una especie de columnas de aire que son forzadas con una fuerza, pues por medio de los pulmones que se contraen, son forzadas a pasar a través de las membranas timpánicas, las cuales son tensadas gracias a la fuerza de unos músculos siringios que ayudan pues a que ésta se contraiga o se dilate y asimismo va a controlar el paso de aire y va a producir diferentes sonidos. Cuando este sonido ya pasó por la siringe y llega a la tráquea va a servir como una caja de resonancia que amplifica los sonidos de acuerdo con el tamaño del ave. ¿Qué significa? Que un ave grande va a producir sonidos graves y un ave pequeña va a producir sonidos agudos. Aquí en este video voy a mostrar cómo es más o menos el mecanismo. Vemos que está saliendo aire por el lado de un lado, luego por el otro y luego a la vez por los dos. Esto implica que el ave puede, porque son diferentes los colores, que implica que el ave puede producir sonidos de un tipo por un lado de la siringe y por el otro puede producir sonidos diferentes al otro. Entonces, cuando ella puede cantar o puede producir vocalizaciones solamente sacando aire por uno de los bronquios. Pero cuando lo hace por los dos, o sea, va a sonar una vocalización o un canto mucho más elaborado, mucho más complejo porque va a tener más detalles, ¿no? ¿Cómo se aprende a cantar? El aprendizaje del canto se da en una fase que se llama, es una fase de adquisición del canto. Y esta se divide en dos fases a su vez, que es la fase de adquisición sensorial y la fase sensorimotora. La de adquisición sensorial se basa principalmente en factores fisiológicos, que significa que un ave así como ella esté saludable, así mismo va a hacer su aprendizaje. Un ave saludable va a tener mucho mayor aprendizaje que un ave que está mal alimentada o que está enferma o que tiene parásitos, porque eso también influye. La fase de adquisición sensorial tiene un periodo sensitivo en el cual hay una plantilla auditiva innata, o sea, con la que ellos ya nacen. En algunos esa plantilla es muy somera, muy pequeña, en otros es un poco más fuerte, pero de todas formas digamos, es como un balbuceo, digámoslo así. Luego esta plantilla se va modificando, pero gracias a ¿qué? A la experiencia. Y al final se va a adquirir una nueva plantilla. Pero esa experiencia, ¿cómo se obtiene? Por medio de las vocalizaciones de los padres, que son los primeros que están cantando cuando llegan al nido a darles comida, o el padre se para cerca al nido a cantar. Entonces, o también otros individuos que están cantando cerca, sea de la misma especie, sea otras especies, ellos van captando toda esa información para adherirla a su plantilla inicial. Luego ellos pasan por un periodo de silencio donde el cerebro va a estar como
asumiendo toda esa información, guardándola, y se toma su tiempo. Cuando este tiempo de silencio termina, empieza ya la fase sensorimotora, que empieza con un subcanto. Ya empiezan como ya a dar sus primeras palabritas, como si fuera, digamos, un niño que empieza a dar sus primeras palabras. Aquí también en las aves sería esa parte como un subcanto, pero este canto se va retroalimentando. ¿Y cómo? Pues con toda la información externa que les llega, toda la información de sonidos. Y esto hace que el canto en estas aves tenga plasticidad. Significa que no está regido por algo, digamos, quieto, estático, sino que está recibiendo información y puede hacer que esta frase no me gusta, me gustaría meterle más este sonidito que me aprendí. Entonces ellos van a poder como ir modificando ese canto. Al final, cuando ya, digamos, ellos ya han practicado mucho, que ya tienen el canto muy ya adherido a ellos, pues ya se da la cristalización de ese canto, que ya va a quedar en el cerebro impregnado y simplemente en algunas especies se sigue adheriendo más conocimientos, más sonidos, en otras ya digamos que se quedan con él. Cuando pues nosotros nos referimos a vocalizaciones, nos estamos refiriendo a los sonidos emitidos por las aves. Y estas vocalizaciones se han dividido en dos grandes grupos, que son los cantos y los llamados o llamadas, también se le puede decir. ¿En qué se diferencian? Los cantos son sonidos fuertes, estridentes, que en la mayoría de los casos son largos y que repiten varios patrones, que repiten unos patrones ahí seguidos, hacen que sea largo. Mientras que los llamados pues son vocalizaciones que son sencillas y cortas. Los cantos se dan principalmente durante el cortejo y la defensa del territorio. Bueno, ¿por qué sería esto? Pues el cortejo y la defensa requieren de alta cantidad de energía, que es la que se imprime en un canto. Si yo necesito dejar mi descendencia, que para mí es importante, entonces yo debo de invertir harta energía en eso, si quiero salir victorioso, ¿no es cierto? Entonces, el cortejo hace que ellos muestren su mejor repertorio para que la hembra lo considere óptimo para su descendencia. La defensa del territorio también es supremamente importante, por lo que les decía anteriormente, entonces también ellos deben de protegerla y lo van a proteger con unos cantos bastante complejos, bastante elaborados, porque si no va a venir otro macho que va a tener otro canto mucho mejor y lo va a desterrar de ese territorio. Los llamados pues ya obviamente no requieren tanta energía, porque se necesitan es para el ya, para el momento, para la emergencia. Entonces, si va a pedir una vez, está pidiendo auxilio, no puede estar cantando y pidiendo auxilio, ¿no? Emites como una vocalización rápida, sencilla, que indique que está en peligro y que lo pueden venir a ayudar. O si van a volar, o si se le perdió la pareja, dónde está, la llama. Los polluelos también emiten vocalizaciones, que son las de solicitud de alimento, o también hay unos que de advertencia, decir, bueno, allá viene el depredador, tengan cuidado, el de nidada, el de la bandada también para relacionarse entre los individuos de la bandada. Entonces, digamos que son bastante importantes, que tienen que ver con la vida diaria de las aves. Para los cantos y los llamados, pues he querido traer a colación al cucarachero común, que es Troglodytes aedon. Lo trae porque es muy común que todos lo escuchemos, él mantiene muy cerca nuestras casas, y de pronto lo que les voy a colocar aquí sea muy familiar para ustedes. Entonces, para que veamos la diferencia que hay entre un canto y dos tipos de llamadas diferentes. Entonces, acá lo voy a colocar.
Bueno, ese era el canto. Ahora le voy a poner el llamado número 1. Ahora el llamado número 2. Bueno, como se pudieron dar cuenta, se escucha la diferencia que hay entre el canto y los dos tipos de llamados. Obviamente, eh, el cucarachero tiene aún más llamadas, sino que simplemente trae a colación 2. ¿Qué significa esto? Que las, eh, las aves pueden tener varios tipos de llamados. Obviamente, cada uno de ellos va a tener un significado diferente. Dentro del canto hay unos componentes, pero antes de hablar de esos componentes, voy a hablar de lo que vemos en la primera gráfica, esta gráfica que está aquí, vemos 18 notas. Resulta que cada vocalización se ha tomado como si fuera una nota musical. Entonces, que por cada sílaba, vocalización, significa que hay una nota. Entonces, 18 notas, 18 vocalizaciones. Vamos a tener eso en cuenta. Ahora vamos a mirar la segunda gráfica, donde vamos a determinar cuáles son los componentes. Dentro de los componentes están las sílabas, los trinos y las frases. Para las sílabas, para mí, es como la unidad base del canto. Y ella está conformada por 3 notas, o sea que una sílaba es igual a 3 notas. Aquí se ve 1, 2 y 3 notas. Los trinos son repeticiones de 3 o más sílabas. Como mínimo debe tener 3 sílabas. En este caso tenemos aquí un trino. Miren, entonces me van a decir, pero si es que ahí solamente yo veo 3 vocalizaciones. Pero no, aquí hay una vocalización, 2 vocalizaciones, 3 vocalizaciones. Están muy juntas, pero realmente son, aquí hay un conjuntico de 3 notas o 3 vocalizaciones que me va a formar una sílaba. Por lo tanto, aquí hay una sílaba, aquí hay otra y aquí hay otra. Allí lo que tenemos es un trino. Y las frases, pues obviamente son las que llevan más, las más grandes, que son varios trinos o sílabas que se repiten. Entonces es como cuando nosotros también estamos hablando y nuestra frase es la unión de varias sílabas. Lo mismo pasa en el canto de las aves. Algo muy importante dentro del canto son los dialectos. Nosotros sabemos que los dialectos, pues bueno, hacen referencia a una variante geográfica de una lengua, en este caso es del canto. Y se ha podido, digamos que los dialectos son bastante importantes porque, por ejemplo, ya que se han conocido que se dan en las aves, ha permitido que al canto se le dé como una definición de evolución cultural. ¿Qué significa esto? Que estos rasgos del canto se pasan de una generación a otra por medio del aprendizaje. Pero ¿cómo se da este aprendizaje? Bueno, hay 2 formas de que se dé el aprendizaje. Bueno, 3 formas. Una línea vertical donde el padre le enseña a la descendencia. Una línea horizontal donde los individuos que no tienen nada que ver se están enseñando, digámoslo así, el individuo 1, el individuo 2. Puede que esos individuos pertenezcan a la misma población, como puede que pertenezcan a poblaciones diferentes. Y la tercera línea es una línea en diagonal que pasa el conocimiento de una generación a la otra, a la siguiente generación. Para esto traje a colación, para que ustedes puedan ver la diferencia de los dialectos, un estudio que se hizo con el cucarachero colinegro, Triomanes bewicki, que es una especie que vive en Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos, y yo traje aquí la de la zona de California y la zona de Arizona. Entonces voy a colocar primero el canto de California para que ustedes vean la diferencia
en cada una de ellas. A pesar de que es la misma especie y que ellas se pueden comunicar entre sí, sus dialectos son diferentes. Ahora vamos a escuchar a el cucarachero de Arizona. Bueno, como se pudieron dar cuenta, la diferencia no solo se observa en el sonograma, sino que también se puede escuchar. Bastante interesante esto. Otra característica del canto, o más bien del comportamiento de las aves con respecto al canto, son los duetos. ¿Y qué es un dueto? Un dueto son sonidos que se superponen y que están sincronizados de una manera precisa, ya sea por la pareja o por un núcleo familiar. Los duetos pueden sonar como el canto de una sola ave, pero resulta que en realidad son dos o más aves las que están cantando. Se tiene presente que al menos unas 222 especies de 44 familias realizan duetos. Y lo más chévere de todo es que la mayoría de esas especies son tropicales, o sea que son de aquí. Sino que obviamente no estamos muy familiarizados porque escuchamos un canto, pero no sabemos si es un ave o son dos aves, a menos de que estemos viendo quién está emitiendo el sonido. Para darles como un ejemplo de eso, traje a colación al hornero común, que es un ave endémica del sur de Sudamérica y se caracteriza por tener duetos entre el macho y la hembra. Entonces ustedes esto es importante para ellos porque ellos se reconocen mientras hacen esos duetos, ¿no? Se reconocen. Vamos a escuchar este amiguito y van a poner con mucho cuidado de que la hembra entra en momentos a acompañar al macho. Bueno, sí escucharon. Allí la hembra entra por momentos, entonces lo que hace es que el macho aumenta el tiempo de canto, él empieza, y luego la hembra rápidamente cambia el de contratiempo con notas obviamente muy sincronizadas con el canto del macho. Estos duetos tienen una importancia doble, porque primero mantienen el vínculo de la pareja como tal, y segundo, ayuda en la defensa del territorio. En este caso ya no sería solamente el macho defendiendo el territorio, sino que también la hembra está
defendiendo, ayudando a la defensa de ese territorio, porque ella también se está beneficiando de él. Y ya por último, como digamos, una pequeña conclusión es que las aves paserinas, y bueno, no solo ellas, en general todas las aves, exhiben una sorprendente flexibilidad de avance social, usando un comportamiento social que se da a partir del canto. Bueno, esto era todo lo que tenía para presentarles. Fue algo, digamos, es algo muy corto de toda la cantidad de cosas que hay para mostrar del canto. Espero que haya sido de su agrado. Estos son los contactos estos, del grupo de laboratorio de ornitología, y este que está aquí es mi correo electrónico. Los 4 están disponibles para ustedes por cualquier pregunta, inquietud que tengan. Con mucho gusto se las solucionamos por medio de estos medios, pues por estos medios. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco su atención, que estén muy bien y hasta luego.